Si preguntamos a los científicos, no hay dudas, el cambio climático es una evidencia. Sin embargo, que haya que insistir tanto en esto, pues demuestra que hay una especie de derrota, porque puede que no haya debate a nivel académico, pero sí que lo hay a nivel social. Esto significa que algo han hecho muy bien los negacionistas y algo no se está haciendo tan bien en el caso de los científicos y tampoco en el caso de los periodistas, que son los que debemos hacer que se entienda y que resulte interesante lo que dice la ciencia. Pero tampoco seamos excesivamente agoreros. Sabemos de sobra que esta es una lucha entre un David, cuya única arma es la verdad, y gente muy entusiasta, y un Goliat muy grande, tan grande como el negocio fósil y sus medios de comunicación y políticos patrocinados. Sin duda que tienen mucho poder, por eso va a ser tan memorable cuando les hagamos que caigan. Bienvenidos y bienvenidas a Noticias Positivas, donde te contamos que otro mundo es posible. Y hoy vamos a contar verdades con María García de la Fuente, que es la presidenta de APIA. Lo primero, María, muchas gracias por darnos noticias positivas. Muchas gracias, Daniel, por la invitación. Bueno, APIA, Asociación de Periodistas de Información Ambiental, cuéntanos qué es APIA y a qué os dedicáis para quien no os conozca todavía. Pues la Asociación de Periodistas de Información Ambiental nació en el año 94, tenemos ya más de 30 años y está formada por compañeras y compañeros que trabajan en distintos medios de comunicación, tradicionales, digitales, de nuevos formatos y también en gabinetes de comunicación, porque necesitamos que nuestras fuentes de comunicación y de información estén especializadas en temas ambientales. Y desde APIA pues damos formación a nuevos periodistas que están en las universidades, organizamos congresos de periodismo ambiental como el que tenemos dentro de poco, el 26 y 27 de noviembre en Madrid. Y bueno, queremos que los periodistas tengan acceso a las fuentes, ¿no? Yo creo que es importante conocer los proyectos de primera mano y por eso organizamos también visitas formativas y ponemos en contacto a los periodistas con las fuentes de información. Qué importante es en este sentido periodismo, en primer lugar, y luego periodismo especializado, más cuando hablamos de temática ambiental, medioambiental, que claro, hay un componente científico, no solo científico, hay más elementos, pero hay un componente científico que exige mucho rigor y mucha especialización, ¿no? Sí, yo creo que para hacer una buena información que sea rigurosa y de calidad, lo primero es tener formación propia, ¿no? Saber dominar esos temas para poder hacer las preguntas indicadas y a las personas indicadas. Yo creo que es importante que conozcamos bien nuestras fuentes de información y que tengamos también acceso a los mejores datos disponibles. Y para eso necesitamos tener esa formación especializada y contar con buenas fuentes. Eso es lo primero, en el periodismo en general y en el ambiental pues también, porque el primer paso posiblemente es ese contacto con las fuentes, dominar el tema, por supuesto, y qué importante lo que tú decías de preguntar a quién se debe preguntar, a la referencia, a esa persona o a esa entidad que te puede dar la respuesta, ¿no? Y bueno, también dentro de esta cuestión, pues el tema de congresos, los cuales hay periodistas, pero también hay pues esa gente que es referencia y que son pues a quienes debemos mirar los periodistas a la hora de hallar pues esa información de calidad, ¿no? Y veraz. Eso es, el congreso que tenemos la semana que viene, que es el 26 y 27 de noviembre en el Círculo de Bellas Artes, para todos los que os queráis acercar. La entrada es libre y gratuita y los que podáis también pues, nos queréis seguir por el canal de YouTube de APIA. Pues este año el congreso lo vamos a dedicar precisamente a desinformación, porque estamos realmente preocupados desde el periodismo por toda esa labor de desacreditación, por una parte, de la información y de desacreditación de la profesión, ¿no? Porque al final parece que cualquiera puede dar información, cualquiera puede poner un micrófono y la verdad es que se está creando mucha confusión de forma intencionada sobre buena y mala información y muchas veces pues esa desinformación se expande con mayor velocidad y mucho más rápido a muchísimos más medios. Y la parte de información rigurosa y veraz cuesta mucho que llegue
a todo el mundo en todos los formatos y en el momento preciso, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a analizar en ese congreso cómo podemos combatir la desinformación y qué herramientas tenemos para ello. Qué importante cuando has mencionado esta palabra de, bueno, de desacreditación, ¿no? Que no solo es una cuestión del periodismo y la información ambiental, es que claro, desde la explosión del mundo digital llevamos un poco, la profesión en general, hablo no solo del periodismo especializado en medio ambiente, no sé, que como que todavía faltan cosas por colocar y mira que ya han pasado, no sé, desde la explosión de las redes sociales y las webs, es verdad que Internet nace en los años 90, pero la explosión de Internet como espacio de comunicación quizá lleva menos, quizá lleva, qué sé, 2 décadas, a lo mejor un poco más. Todavía no hemos sido capaces de resituarnos, ¿no? Yo creo que hay sobreinformación. Muchas veces tenemos un exceso. Cada vez que cogemos el móvil para, pues, estamos en el transporte público o tenemos un rato, queremos actualizar constantemente noticias, queremos saber lo que está pasando. Y muchas veces, bueno, pues los medios se ven obligados a actualizar y a colgar noticias de forma muy rápida y luego porque tenemos también un mundo digital muy amplio. Sí. Hay medios de comunicación que son medios de comunicación reconocidos con periodistas que están trabajando y hay otros que son, bueno, pues a lo mejor blogs personales, plataformas de pseudonoticias que no está muy claro y es un poco confuso, con lo cual al final mucha gente está intentando informarse de temas Mm. que, bueno, que les apasiona, que les gusta y que no tienen un filtro, porque precisamente hay muchos medios que lo que hacen es, bueno, pues reafirmar creencias o reafirmar suposiciones que uno tiene o que están ahí poco claras, con lo cual, bueno, pues aprovechan esas ranuras que tenemos para colar bulos y mentiras y sobre todo ayudarse de las redes sociales que son muy rápidas en eso, ¿no? Y al final, bueno, pues están haciendo daño, están, bueno, lucrándose y luego además, bueno, pues esa desinformación puede costar vidas, puede poner en riesgo la vida de las personas. Si quieres, comentando un poco ya este 16º Congreso de Apia, que además este lema de vamos a contar verdades, que hace muchísima falta. Bueno, de hecho la conferencia inaugural a cargo de Carlos Elías, que es el director de la cátedra Jean Monnet, el título es muy claro, ¿no? El de la conferencia UE, desinformación y noticias falsas, ¿no? Porque es que estamos hablando que es una desinformación que se produce en todo el mundo, pero específicamente en la Unión Europea, no sé, que se supone que somos personas en Europa, yo qué sé, el símbolo del estado del bienestar, de políticas de educación y de acceso a la información para todo el mundo. Madre mía, no sé de qué va a hablar, cuál va a ser, de todo lo mucho que se va a hablar aquí. Comencemos por esta conferencia, lo que sepáis, porque supongo porque aquí va a haber muchos temas, claro. Pues, a ver, yo creo que Carlos nos hablará un poco del contexto europeo, de qué se está haciendo dentro de la Unión Europea, las regulaciones que puede haber para conseguir que esa desinformación no quede impune, sobre todo. Yo creo que la clave también es que empecemos a ver sentencias condenatorias, como vimos la semana pasada a un medio de comunicación, entre comillas, en Francia, por dar altavoz a negacionistas del cambio climático, ¿no? Yo creo que al final tiene que haber una responsabilidad de las cadenas que emiten, de las radios o los medios digitales que dan voz a esos negacionistas y personas que, bueno, pues que no reflejan la ciencia ni reflejan el sentido de toda la comunidad científica, ¿no? Con lo cual, yo creo que tiene que haber una regulación por parte de la Unión Europea. Estamos viendo ya unos pasos para ver, igual que se condena cuando hay una publicidad engañosa, pues si hay una información engañosa, tiene que conllevar también esa pena, ¿no? Con lo cual, bueno, yo creo que, bueno, Carlos nos abrirá el panorama que tenemos por delante y por dónde pueden ir esas regulaciones que, que ojalá veamos pronto.
Claro, la duda es en este sentido cómo se haría. Si sería, si debe ser antes o después de que se publique. Porque claro, ahí entran en juego muchas cuestiones y muchos debates. Yo particularmente estaría a favor de que hubiera una regulación bastante estricta y además con temas como el negacionismo, que efectivamente es que tú lo has dicho muy bien, cuesta vidas. Pero Es que claro, además, claro, primero que al final están representando a su opinión personal, pero se está enfrentando al 99,999% de la comunidad científica. O sea, no está balanceado ni es una representación social ni nada. Por lo cual, bueno, son opiniones personales, pero son opiniones muy peligrosas porque, bueno, pues al final crean, bueno, pues no sé, dudas respecto a la ciencia que no debería haber, ¿no? Con lo cual yo creo que al final esas personas no tienen que tener ese altavoz, esos medios tienen que ser responsables de los contenidos que están emitiendo y yo creo que tienen que, bueno, pues ajustarse a lo que es la verdad científica, ¿no? El conocimiento científico que lleva durante muchísimas décadas demostrando lo que está pasando. Y eso al final tiene que tener alguna consecuencia, no puede quedar impune. a ver, de hecho en la Constitución y en nuestro ordenamiento jurídico en general, cuando se habla de proteger al periodista, proteger la información, proteger las fuentes, se habla de información veraz y contrastada. O sea, no se habla de. Tú has dicho este término de opiniones. Claro, ¿hasta qué punto la opinión puede tener la misma protección que una información veraz? Porque también estábamos hablando del periodismo, de reivindicar la profesión y de entender, de que la gente entienda qué es el periodismo y qué te ofrece la información periodística, ¿no? Es que no es información veraz, punto pelota. La negacionista, es Pero decir. claro, es que además, a ver, la labor del periodista es precisamente contrastar información. O sea, nosotros desde primero de carrera es lo primero que nos enseñan, ¿no? Tenemos una nota de prensa, bueno, pues vamos a tener unos datos que tienen que estar respaldados por unos estudios, con unas muestras, con una métrica, con una forma, una metodología de llevar a cabo ese análisis. Y luego podemos contrastar esa información, llamamos a las fuentes, llamamos a otras contrapartes y construimos la historia, pero no que un señor o una señora se ponga delante de un micrófono y diga cuál es su opinión personal, ¿no? Entonces, eso tiene que estar refrendado por unos datos, ¿no? Si alguien es negacionista del cambio climático es porque detrás hay unos estudios científicos que obviamente no existen, porque no los hay y porque es todo lo contrario. Pero yo creo que esas opiniones no deben emitirse en programas y en espacios que van a tener una repercusión, ¿no? Que además pueden crear, pues eso, una desafección por la ciencia, la gente puede empezar a cuestionar otras cuestiones científicas y al final, bueno, pues es una involución, ¿no? Es algo que estamos estudiando en los colegios de una forma y de repente te está ofreciendo una información completamente contradictoria, ¿no? Entonces, al final, yo creo que eso es una responsabilidad también por parte de los medios que tienen que asumir, ¿no? A quién darle voz. Se supone, ¿no? Que desde finales del siglo XIX, con el triunfo de, bueno, lo que fue la Revolución Francesa, que en realidad fue un aldabonazo, un cambio, esto sí que fue un antes y un después, la inauguración de, se supone, un nuevo tiempo, ¿no? Y que trajo consigo una supuesta era de la razón y de la ciencia, ¿no? Se supone que al final es la plasmación a nivel político de todas las revoluciones liberales que empiezan con bueno, la Revolución Francesa, pero antes también lo que pasó con la Guerra de Independencia en Estados Unidos, pero es el triunfo de este paradigma de la Ilustración que acaba imponiéndose al final en el siglo XIX y que dice que, bueno, pues que tenemos una serie de derechos y deberes simplemente por ser seres humanos, sobre todo hombres, la mujer tardó más en conseguir ese respeto, pero bueno, digamos que al fin y al cabo se puso en marcha una nueva manera de ver el mundo que decía que teníamos que basarnos en la razón y en la ciencia, ¿no? Y ahora estos negacionistas y las tesis ideológicas que están detrás no es que atenten contra la democracia, que yo particularmente, es mi opinión, creo que también, sino es que no es que ya vayan, por ejemplo, en España contra la democracia, no es que vayan contra el 75 y el 78, es que van a nivel mundial por 1789. Es que no sé qué quieren, que volvamos a la era del oscurantismo. Es muy peligroso esto.
Sí, sobre todo porque empiezas cuestionando algo que parece que tampoco puede tener tanta importancia, aunque la tiene, efectivamente, como es el cambio climático, y acabas cuestionando unas elecciones democráticas, ¿no? Entonces, en ese abanico nos encontramos con, si yo puedo cuestionar una cosa, ¿por qué no todo? Y entonces todo vale, todo cabe, y creo además, bueno, pues un cuestionamiento del sistema que todos hemos elegido y que nos representa a todos. Y al final yo creo que eso sí que es peligroso, sí que no escuchar a la ciencia puede traer problemas muy graves de salud y de estabilidad política y estabilidad social. Y al final, yo creo que los periodistas también somos un poco garantes de ese servicio público y de información de calidad, ¿no? Que al final es lo que unas democracias necesitan. Por lo tanto, vamos, está clarísimo que es un problema que amenaza las democracias también. Y es un problema global. Y además es que en APIA habéis hecho bueno, una lección del tema muy adecuada. Además, es un problema global y lo demuestra la propia COP de Belén, pues todo lo que se está hablando allí, que ha sido un tema estrella, ¿no? Este grupo de 12 países que está España Mm, allí, que han firmado se llama una ujú, declaración sobre la integridad de la información en el cambio climático. Básicamente es un acuerdo internacional, como digo, 12 países, que está España ahí también, pues básicamente para pedir medidas concretas para combatir todo esto de los contenidos falsos, sobre todo en línea, mm, ¿no? Y poner fin a mm, estos ataques contra, además cita literalmente Naciones Unidas, contra periodistas ambientales, ujú, científicos e investigadores. Esa es otra vertiente interesante. Bueno, que hay mm. muchos melones. Primero que es algo global y luego que no hablamos de la desacreditación de la profesión. Es que está habiendo ataques, incluso amenazas a periodistas, a científicos. Es que cómo está el tema. Mm. Sí, es que además es algo que es impensable. O sea, cuando nació la COP hace 30 años, nadie dudaba de la ciencia. O sea, de hecho, el primer día y el segundo día, lo que se escuchaba era la voz de la ciencia, de los científicos del IPCC, de los científicos de la Organización Meteorológica Mundial, de los científicos de la Organización Mundial de la Salud. Esos organismos que han trabajado durante muchos años viendo todos esos datos y analizando y viendo las consecuencias que además hoy en día estamos sufriendo, porque ya no es el cambio climático de aquí a 2100, es que hoy en día en todos los países de una forma u otra estamos viendo los efectos reales del cambio climático, con lo cual es negar ya la evidencia y es negar la realidad. Y al final pues los periodistas somos testigos de la realidad y lo estamos contando, ¿no? Y hay gente que si no le gusta escuchar esa realidad, pues claro, crea verdades alternativas que hemos escuchado ahora, ¿no? Y esas Mm. verdades alternativas es crear una realidad paralela. Es que no viven en este mundo, es que no quieren que se sepa lo que está pasando. Y eso, bueno, pues al final es una profesión incómoda y algo que, bueno, pues cuesta que algunos, pues, bueno, pues quieran escuchar y ver. Y esto sería una frivolidad o un capricho de gente que quiere pensar que es más lista que nadie y que son los únicos poseedores de la verdad y que el resto estamos equivocados. Y ya está, y sería una frivolidad de cuatro que quieren ir de iluminados. Pero el problema, también conectando con algo que has dicho hace poco, es que esto cuesta vidas. En este sentido, bueno, de las muchas mesas que hay, yo he echado un ojo a todo vuestro programa y una de las que me parece más importante, por las dimensiones que tiene el asunto, ¿no? Pues es esta mesa sobre desinformación ante las catástrofes naturales y el cambio climático. Por lo dicho, es que es eso, el negacionismo no es simplemente una cuestión de que alguien quiera sentirse más listo que nadie, sino que es que esto, elevado a nivel político, por ejemplo, a elegir a gobernantes negacionistas, pues se traduce en lo que se traduce. Claro, hace un año lo vivieron nuestros compañeros y compañeras en Valencia, ¿no? Y lo estamos recordando estos días. Precisamente dos personas que intervienen en esa mesa son de Valencia y yo creo que, bueno, pues la realidad es la que es. Entonces, ojalá tengamos gestores y políticos al frente que gestionen lo que está pasando, no lo que creen, lo que se imaginan, lo que les gustaría. No, la realidad es como es. Entonces, si tenemos unas lluvias mucho más intensas, mucho más catastróficas, porque el cambio climático agrava esas situaciones, bueno, pues gestionémoslos de forma adecuada, ¿no? Y preparémonos para la siguiente, porque esto se va a repetir.
y nos lo han vuelto a decir los científicos, ya sean geólogos, meteorólogos, hidrógrafos, ambientólogos, toda la gama de la ciencia, desde muchísimas disciplinas, van en el mismo sentido. Entonces, yo creo, sinceramente, que lo que necesitamos es responsabilidad y mirar la realidad. La realidad, da igual que sea en Valencia, en Sevilla, en Madrid, en Barcelona, en Coruña, cada una de nuestras ciudades y de nuestros pueblos va a sufrir el cambio climático de una forma u otra. Lo veremos también en una mesa que hemos preparado sobre alimentación. Los primeros que lo saben son los Ya agricultores. ves. Están apareciendo nuevas plagas porque nunca se habían dado y tienen que hacer frente a eso. Están cambiando variedades que han recuperado de otros tiempos porque ya no se dan los mismos tomates, las mismas uvas, las mismas calabacines. Tenemos que adaptarnos a lo que tenemos. Entonces, yo creo que es gestionar esta realidad que tenemos ahora, no negarla. Eso no ayuda a nadie. El tema de la emergencia climática, yo me acuerdo, chavalín, de joven, hablaban del asunto como muy a futuro, ¿no? Mm. Algo que a lo mejor incluso no era casi ni de mi generación, ¿no? Hace unos años me llega un mensaje al WhatsApp de familiares, veo literalmente unos bomberos prácticamente apoyados en la tapia de la casa de mi familia, del pueblo de mi familia, Mm. en Ávila, en Sotalbo, en el Valle del Ambrés, que hubo unos incendios brutales, pues ahí estaban refrescando con manguerazos Ujú. los muros de la fachada de la casa de mis abuelos, porque estaban ahí las llamas, Ujú. ahí, se salvó. Simplemente se quedó un poco oscurita la fachada, pero estaban ahí las llamas, ¿no? Mm. Y pocos años después, este verano ha vuelto a pasar otra vez cerca, pero no tan cerca, pero casi. En este caso, mi familia política, pues a 20 kilómetros de la casa de la familia de mi suegra en León. Vamos, en la zona sur, ya sabes, entre Zamora, León, esa zona que te voy a contar, ¿no? Pues muy cerquita, Sí. menos de 20 kilómetros, llegó a haber un incendio, ¿no? ¿Por qué Mm. pongo estos ejemplos tan personales? Porque yo creo que si preguntamos personalmente, bueno, y tengo amigos que Mm. viven en Valencia y no les tocó por poco, y Mm. seguro que si preguntamos, o te ha tocado a ti, o casi te toca a ti, o casi te ha tocado a alguien muy cercano. Es decir, la emergencia climática, en el Mm. peor de los casos, nos ha tocado muy directamente, y si no se nos ha tocado directamente, casi. Y yo creo que si pregunta, Conocemos a alguien, sí. o sea, es de ahora Mm. y es algo personal, Mm. porque nos toca Mm. personalmente. Y en eso hay que entender que si Mm. somos conscientes de eso, no puede caber ningún tipo de negacionismo. Sí, además es que conocemos a alguien y de primera mano. No es que lo hayamos leído, nos lo hayan contado, no, no. Es alguien, como tú bien contabas, esos dos casos de primera mano. Y en muchas versiones. Pueden ser de inundaciones, pueden ser de incendios, pueden ser de olas de calor. Gente que hemos conocido que ha tenido afecciones a la salud muy importantes. Lo estamos viendo en los colegios cuando, a ver, antes era una o 2 semanas de calor en junio, pero es que ahora, después de Semana Santa, aquello es insoportable. O sea, las aulas son auténticos cocederos. Entonces, bueno, yo creo que poco a poco estamos empezando a hablar de cambio climático en conversaciones personales y con amigos. Entonces, yo creo que, bueno, pues nos tenemos que dar cuenta que la realidad es la que es y tenemos que gestionar eso, ¿no? Por eso hay que mitigar y adaptarse ahora. Hay otra de las conversaciones, en este caso, que me ha parecido muy interesante, ¿no? Que será, en este caso, el segundo día, el día 27, jueves por la mañana, de Rosa Tristán, compañera mía en el Ujú. asombrario, con Ramón Nogueras van a hablar. Y la charla se llama, bueno, en concreto Ramón Nogueras es autor de un libro que se llama ¿Por qué creemos en mierdas? Y también va a ser como el título de esta conversación. Y claro, es que esa sí que es otra buena pregunta, ¿por qué creemos es que son Claro. mierdas? Claro, lo que queríamos precisamente es que nos contara, también desde un punto de vista un poco psicológico, ¿no? ¿Qué nos hace creernos los bulos? O sea, porque construir un bulo es relativamente fácil, expandirlo es relativamente fácil, pero conseguir conectar con la gente y que se lo crea, ¿no? ¿Qué elementos se está tocando, ¿no? Y qué forma de llegar a entenderlos precisamente para poder combatirlos, ¿no? Entonces, bueno, pues nos va a hablar un poco Ramón de esa parte más psicológica de cómo alguien puede aparentemente creer en un bulo. Y lo trágico de esto es que a todos nos ha pasado.
O sea, todos tenemos que ser conscientes que en algún momento nos hemos comido un bulo, porque no conocíamos el tema o porque hemos ayudado a expandirlo a través de nuestro WhatsApp personal o entonces, al final somos muy vulnerables todos. Por eso tenemos que, bueno, tener un poco de calma, pensarlo 10 veces y decir, oye, esto vamos a analizarlo, vamos a tener ese pensamiento crítico y decir, bueno, ¿quién me lo ha enviado? Que es alguien de confianza, pero también saber decirle, oye, mira, esto es mentira, deja de enviarlo porque es así y así, ¿no? Con lo cual, a todos nos puede pasar y bueno, también tenemos que estar con los ojos muy abiertos. De hecho, también esto es la charla esta que acabo de comentar, va a ser el 27, el día antes, pero creo que venía a Ujú, cuenta hablar primero de esta conversación de Rosa para entrar en esto que estamos hablando justo ahora, que también se van a dar recursos, ¿no? Recursos como esta ujú, guía sobre desinformación climática, que esto se presenta, bueno, creo que es el 26 como a las 5 de la tarde, no debe ser ujú, del último del día, ujú, una guía sobre desinformación climática que ha elaborado Recida. Es que ujú, necesitamos este tipo de documentos y de ujú. guías para trabajar. Claro, yo creo que los periodistas también tenemos que parar y analizar, ¿no? Muchas veces, bueno, pues la intencionalidad que hay en algunas noticias, ¿no? Yo creo que esa guía que han hecho las compañeras de Recida, del Centro de Documentación y Biblioteconomía, es interesante por esa recopilación, ¿no? Por decirnos, bueno, pues hay toda esta serie de herramientas que nos pueden ayudar a detectar lo que es un bulo, cómo combatirlo y además, bueno, pues no volver a caer, ¿no? Porque a veces pues no lo tenemos claro o bueno, pues muchas veces la prisa nos hace cometer errores y eso yo creo que no, nos pueden ayudar estas herramientas. Yo alguna vez he escuchado en charlas de gente que dice, con la mejor intención del mundo, ¿eh? Representantes de entidades, por ejemplo, en Conama escuché a alguien que decía, dato mata relato. Y si decimos datos, matamos relatos. Yo pensaba, ojalá, me temo que no. Me gustaría pensar que sí. Y esto va porque necesitamos guías para identificar los bulos, pero luego está la parte mucho más difícil que es el tema de las nuevas narrativas. Es que eso no solamente es más allá de la veracidad de la información y tiene que ver con construir unas narrativas que resulten atractivas y que es complicado, sobre todo específicamente si hablamos de la crisis climática, que es un contenido que ya parece que te pones en el lado cenizo. Es complicado, ¿verdad? ¿Cómo crear narrativas atractivas que no en un tema que es arduo? Porque tiene una parte científica y tiene una parte, pues eso, un poco ceniza. Pues yo creo, a ver, yo tengo esperanza en las nuevas generaciones. O sea, yo ahora no me voy a poner a hacer un TikTok porque sería, bueno, una catástrofe, pero los contenidos existen y la gente sigue interesada en la información, eso lo vemos, consumimos muchísima información cada día, la tenemos en nuestro móvil, vamos, con un clic podemos acceder a un montón de contenidos, lo que nos falta es contarlo en esos formatos. Entonces, tenemos en las facultades de comunicación, todos los años salen decenas de compañeros y compañeras que precisamente hablan ese lenguaje. Entonces, yo creo que hace falta que nosotros les contemos la parte de especialización de la profesión, de cómo se pueden especializar en temas ambientales y ellos lo cuenten con su formato. Yo creo que es así de sencillo y además con el lenguaje que a ellos les sale. Y eso, bueno, pues es un aprendizaje que tenemos que hacer mutuamente. De hecho, ya hay casos de éxito. Ahí están las chicas de Clima Bar que han conseguido pues que la conversación sobre el clima sea una conversación fresca y juvenil. Y bueno, o Clara Tomé, que también es un perfil muy interesante, una chica que es modelo, activista y abogada y que también está consiguiendo llegar a muchos públicos. Entonces, ahí es parte del éxito, ¿no? Construir estas nuevas narrativas, ¿no? Porque claro, insistiendo un poco en lo anterior, si a mí me dicen en esos relatos que crea el negacionismo que yo soy, pues, mm, uno de los pocos elegidos que sabe la verdad y que estoy por encima de esta gente, es que es un relato muy guay de pensar que somos, pertenecemos a una especie de élite intelectual y nadie quiere decirle que no es así, vamos,
nadie que se sitúe a ese nivel lo vamos a hacer bajar tan fácil, ¿no? Quizá en ese sentido también habla mucha gente de la importancia de la información que sea motivadora y que haga que nos sintamos parte de algo, ¿no? Esto se llama Ujú, noticias positivas y ujú, hace tiempo hubo un informe, yo colaboro mucho con la gente de Click Koala, que tienen detrás un instituto de opinión y de estudios demoscópicos como ujú, bueno, pues como empírica se llama, Empírica ujú, Influencial Research. Bueno, Empírica hace estudios y de hecho hicieron estudios con jóvenes y hallaron entre tres noticias, una negativa, colapsista, otra positiva, pero que tecnooptimista, que no te ujú, apelaba, sino que la solución le van a poner otros. ujú, Y ujú, luego una noticia que era simplemente de activismo, de gente de a pie que conseguía un tema de regeneración agrícola en la cual ujú, podíamos participar todos. Y la ujú, activación, esto estudiado por un instituto de demoscopia, o sea, con encuestas ujú, y con mucho rigor científico. La activación era el doble. ujú, Entre una noticia negativa subía un ujú, poco la tecnooptimista y la que ofrecía una noticia positiva que te apelaba y que hacía que tú podías ser parte de algo que es más grande que tú, ser parte de la solución, conseguía ujú. una activación bastante grande de la gente que lo recibía. Esto yo creo que también es muy importante. No quiero decir, por supuesto que sí, TikTok, por supuesto que sí, gente como Climabar, pero Ujú, también los temas, ¿no? Encontrar esas noticias, esas informaciones que nos apelen, nos inspiren, sin perder el rigor, pero ujú. que nos llamen, ¿no? Como hace también Javier Peña de Hope, ¿no? Sí, yo creo que además ese periodismo constructivo que estáis Exacto. haciendo es importante porque además dais a conocer proyectos que son replicables, ¿no? Y que muchas veces pueden ayudar a otros, decir, "Jo, pues fíjate, esto ha funcionado o podemos adaptarlo a nuestro entorno y podemos construir así o podemos, bueno, pues hacer esto en nuestra comunidad, ¿no? Y yo creo que la gente se sienta no víctima del cambio climático, que lo somos, sino parte activa en la transformación. Yo creo que ese es el punto que necesitamos ahora precisamente para decir, bueno, esto está pasando, pero hay una vía de vivir mejor. Al final lo que queremos es vivir mejor, ¿no? Que en las ciudades sea todo cemento y asfalto, pues no nos ayuda, ¿no? Estamos mucho mejor con árboles, con espacios públicos abiertos, plazas donde podamos jugar con los niños y yo creo que todo eso es una transformación que requiere de la participación de todos y precisamente el periodismo de soluciones, el periodismo constructivo, como este canal que tienes, pues ayuda mucho para conseguirlo. Sí, muchas veces aquí lo importante, por lo que yo veo en los estudios, no solo el de Click Koala, sino es un tema que me interesa mucho personalmente y estoy viendo que hay gente que está analizando el asunto. No Mm, funciona darte la brasa y abroncarte, el discurso moralizante o culpar a la gente no mm, funciona. Sentir que la gente mm, se, eso, que sea parte de algo más grande, que se sienta orgullosa de formar parte del cambio mm, y partícipe, funciona. Además está haciendo mm, estudios de psicología ambiental que eso es lo que funciona. Y ahí está el periodismo, encontrar buenas historias, porque si tú dices, vamos a cambiar el mundo, a lo mejor no es real, pero si ujú, dices, estas personas en esta iniciativa, en este pueblo, en este barrio, han conseguido algo, ujú, eso sí que funciona y van por ahí muchos de los cambios. ujú, Vosotros también vais a traer casos y ejemplos prácticos de iniciativas que en su ujú, ámbito y ujú. entidades que en su ámbito sí que están consiguiendo cosas, ¿no? Eso está genial. Cuéntanos. Sí, en el Congreso yo creo que también tenemos una serie de entidades que nos apoyan y queremos que nos cuenten precisamente cómo combaten la desinformación, cómo desde los gabinetes de comunicación se combate esa desinformación y también cómo gestionan cuando han tenido pues eso, alguna crisis de pues eso, ataques de desinformación y de bulos, ¿no? Que yo creo que también es importante que desde los gabinetes tomen conciencia que son una parte importante del periodismo y de la comunicación, ¿no? Y ellos son también promotores de noticias verificadas y noticias que tienen que ir respaldadas por unos datos transparentes también, ¿no? Importante aprender de unas prácticas de gente que ya está consiguiendo resultados interesantes y crear esa comunidad de contenido compartido.
Y Ujú, bueno, eso es la vía para avanzar, el contagiar y el viralizar en el mejor sentido de la palabra. ujú. Es muy interesante también el apoyo que estáis teniendo y bueno, hay nada más y nada menos que la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico que va a estar con vosotros clausurando el evento y que es un Ujú. reconocimiento al nivel que tiene, no solo este congreso, sino en general las cosas que hace APIA y este congreso y todos vuestros congresos. Pues sí, muchas gracias, Daniel. Sí, la verdad es que con la vicepresidenta tenemos muy buena relación porque sí que por parte del Gobierno hay una preocupación por los temas de desinformación climática. De hecho, como comentabas tú antes, España es uno de los países firmantes de ese acuerdo dentro de la COP de Brasil contra la lucha contra la desinformación. Y la vicepresidenta, bueno, pues estará con nosotros también para, bueno, reconocer un poco el papel del periodismo ambiental, que es importante para la sociedad y también, bueno, pues para mostrar ese apoyo en la lucha contra la desinformación. Muy importante ese apoyo que demuestra que esto no es una cuestión simplemente de un grupo de periodistas o de un grupo de entidades, sino que es una cuestión que es muy importante para el país y para el Eso progreso es. del país en su conjunto, que además lamentablemente, pues estamos en el ojo del huracán como una de las zonas de Europa, en concreto más afectadas por el cambio climático. En fin, eso está muy bien y luego también está muy bien crecer ese apoyo institucional y también muy interesante estos premios, que también hay unos premios dentro del Congreso, los premios Vía Apia y Vía Crucis, y qué interesante, cuéntanos, háblanos de qué se reconocen en estos premios. Pues los premios vía APIA reconocen la transparencia informativa, aquellas fuentes de información que nos ayudan y que nos dan los datos verificados. Y el Vía Crucis, pues es la falta de transparencia, esa opacidad que muchas veces desde algunas instituciones o desde algunos organismos creen que, bueno, pues que los periodistas, bueno, les pueden mentir, les pueden ocultar datos, ¿no? Es un premio que otorgamos los periodistas ambientales, son candidaturas que presentamos en la asociación, que hemos votado ahora en el mes de septiembre con más de 70 periodistas que han ejercido el voto. Y este año, pues el premio Vía Apia es para el colectivo de los bomberos forestales que nos han dado información de primera mano, nos han atendido cuando tenían que hacer su trabajo de extinción y nos han facilitado que podamos conocer el minuto de lo que estaba pasando en cada uno de los incendios que hemos vivido en España este último verano. Y el Vía Crucis, pues es para el gobierno de la Generalitat Valenciana y su presidente Carlos Mazón, por ocultar información que los periodistas teníamos que saber para poder salvar vidas y para poder gestionar una catástrofe natural que costó la vida de muchas personas. Entonces yo creo que eso, los periodistas tenemos que trabajar con la mejor información para poder dar ese servicio público que hacemos si nos dejan. Muy merecido, tanto uno como el otro, vamos, yo totalmente de acuerdo. Sí, sí que le diría que en el caso concreto de Amazon, aunque nosotros aquí, noticias positivas, intentamos no entrar mucho en política, siendo importante la política, pero creo que ya existen otros espacios para eso, con mayor alcance además. Pero sí que creo ya, al margen del color político de Amazon, que quizá estamos hablando del primer caso, y yo creo que se estudiará como el primer caso de presidente abrasado por el negacionismo climático. Ojalá sea el último, ojalá, pero me temo, y digo me temo, que habrá más casos de cargos públicos. Ojalá me equivoque, de verdad, lo digo de corazón. Pero habrá más cargos políticos a los que desatender de cuestiones relacionadas con la emergencia climática les cueste el cargo. Lamentablemente creo que a un coste terrible. Ojalá sea hasta el primero y el último, pero para mí sí que sería un poco el primero de estos casos de una galería infame que ojalá se quede allí. Ojalá no haya más, pero sinceramente, vamos, es terrible que por no atender y por no dar una información precisa, pues no se hayan podido salvar vidas. O sea, es que es terrible. Porque Pero además, bueno, esperemos que eh, no haya muchos más. hablando, es evidente que va a haber más fenómenos extremos, esto está muy Mm, claro, y eso va a suponer que va a haber, por ejemplo, pérdidas materiales, pues que se van a ir al carajo un montón de coches en las calles, creo que va a ser inevitable.
que haya estropicios en instalaciones, en infraestructura, va a ser inevitable. Pero una de las cosas buenas dentro de la tragedia es que hemos visto que se toman mucho más en serio los servicios de alarma y que con un poquito que hagamos, al menos avisar a la gente con tiempo y al menos crear las infraestructuras y los recursos para que al menos se salven las vidas. Yo creo que al menos en el primer mundo sí que va a ser posible que se vayan coches al carajo, que se caigan postes de luz, que algunos edificios se vean muy afectados, o bueno, pero si Sí, pero funcionan estos... salvar vidas. Es que eso sí que es que eso es lo mínimo que se debe exigir en países que tienen los medios, y creo que además es un objetivo que es plausible. Sí, sí, aparte que yo creo que los sistemas tecnológicamente están preparados y la población, en cuanto le dices exactamente lo que tiene que hacer, si es, oye, pues abandonar los sitios cerca de los ríos, cerca de los garajes, cerca de sitios expuestos. A ver, en eso yo creo que sabemos precisamente obedecer las órdenes que son sensatas, ¿no? O sea que en eso Y eso solo hace significa, falta que la información sea la correcta. tía, que eso significa al mismo tiempo que por muy grande que sea ese Goliat y muchos medios que tenga, vamos ganando. Vamos ganando, y eso se ve más allá del ruido que es que levanta todo esto, pues se ve precisamente en que la gente ya ha entendido la importancia que son los sistemas de emergencia, y que por muy negacionistas que haya o que les guste a muchos, a la hora de la verdad y cuando hay estas cosas en juego, pues todo el mundo, yo creo que todo el mundo, o casi todo el mundo, habrá algún despistado que no, pues hace caso de estos sistemas, y esto significa que por muy grande que sea el enemigo, al final lo vamos a hacer, vamos a conseguir que caiga. Ya estamos Ojalá que sí. Yo creo que sí, yo de verdad creo que sí. Y no es porque esto sean mis noticias positivas, pero creo que es el tema de los servicios de emergencia es una evidencia clara de por dónde creo que van los tiros. Como te digo, María, estamos terminando, pero a mí me gusta que antes de terminar no nos quede nada importante en el tintero. Entonces, primero, en relación con este congreso, no sé si hay algo que nos hayamos dejado que quieras reivindicar o dejar por aquí, que conste en acta. Pues nada, que nos gustaría que vinierais todos los que podáis acercaros al Círculo de Bellas Artes el 26 y 27 de noviembre, y que ahí lo que nos gustaría es precisamente tener una conversación y un diálogo con todos los ponentes que vamos a traer. Así que os esperamos allí en unos días. Nos vemos. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias, y allí estaremos. Muchísimas gracias, María, por todo lo que todo lo que hacéis en Apia, por el Congreso y por reivindicar el periodismo especializado y bien hecho, que en estos temas tan importantes es fundamental y es clave para la democracia y para el bienestar de la población. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Daniel. Un abrazo. Un abrazo. Y bueno, aquí terminamos la entrevista y este contenido. Como siempre digo, espero que te haya gustado. Creo que hablar del periodismo en estos tiempos de crisis ambiental es fundamental, porque por un lado está la ciencia y por otro lado los periodistas, que tenemos que hacer entendible y atractivo este contenido. Así que, sin más, aquí acabamos el programa, y como siempre digo, hasta que nos volvamos a encontrar, que la vida te llene de noticias positivas todo el rato. Chao.